Hay personas que miran el mundo y ven límites. Otros ven algo distinto. Ven el lugar exacto donde la tierra dejó de ser predecible. Donde el suelo ya no es confiable. Donde el agua traiciona. Donde el fuego se niega a morir. Este viaje no va a lugares bonitos. Va a lugares que no deberían existir. Y cuando termines de recorrerlos, una pregunta quedará abierta. ¿Qué es lo que realmente separa la belleza del peligro absoluto? Empiezas en un lugar donde cada paso es una apuesta contra la gravedad. El sendero de piedra de Kimalu-Yeler, en el este de Turquía, no es un camino. Es una cicatriz tallada directamente en un acantilado vertical que domina el cañón del río Éufrates. Durante más de 100 años, entre 1870 y 2002, manos humanas cincelaron este pasaje metro a metro en roca sólida. 7 kilómetros de tensión pura suspendidos entre una pared de piedra caliza y el vacío. En muchos tramos, el ancho del camino apenas alcanza 2,5 metros. Apenas suficiente para que pase un solo vehículo. A un lado, la roca se alza como un muro ciego. Al otro, 300 metros de caída libre hacia el desfiladero. No hay barandillas. No hay iluminación. No hay red de seguridad entre tu vida y la gravedad. Cuando llueve, la visibilidad se reduce a casi nada. La niebla transforma cada curva cerrada en una apuesta a ciegas. Los desprendimientos de roca son constantes. El suelo se mueve bajo las ruedas sin previo aviso. Los vehículos que caen al cañón no se recuperan. Simplemente desaparecen en la profundidad. Para evitar colisiones frontales, existen apartaderos excavados directamente en la roca, pero encontrarlos a tiempo no siempre es posible. Y aún así, este camino sigue en uso. La gente sigue cruzándolo cada día. Porque hay lugares donde la única ruta posible es la imposible. Y esa certeza es más escalofriante que el vacío mismo. Pero la Tierra no termina con las alturas. También desafía hacia arriba. En las montañas Dachstein de Austria, una escalera vertical de acero se clava directamente en un acantilado de piedra caliza sin repisa natural debajo. Es parte del sistema de vías ferratas Donnerkogel, instalado en 2020. 40 metros de peldaños de metal suspendidos sobre una caída de varios cientos de metros. Clasificada como categoría avanzada, esta ruta alcanza una elevación de aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar. Tus manos se aferran al acero. Tus pies buscan el siguiente peldaño mientras el viento sacude la escalera entera. Un solo cable de seguridad es lo único que te separa de la caída libre. No hay puntos de descanso. No puedes detenerte. Debes ascender en movimiento continuo, dependiendo únicamente de la fuerza de tus brazos y del control mental absoluto. Cada segundo que pasa, sientes el peso del cuerpo contra el vacío. Y las condiciones alpinas no perdonan errores. Vientos fuertes. Niebla repentina. Nieve y hielo que se forman incluso en verano. Una sola ráfaga puede desequilibrarte. Un solo paso en falso significa que el rescate tendrá que llegar en helicóptero, si es que llega a tiempo. Porque aquí arriba, el margen de error no existe. Y aún así, los escaladores siguen subiendo. Porque hay algo en el ser humano que no soporta que un lugar sea declarado inalcanzable. Ahora el peligro cambia de forma. Deja de elevarse sobre ti y se abre bajo tus pies. En el corazón del desierto de Karakum, en Turkmenistán, arde un cráter que lleva encendido más de 50 años. Lo llaman la puerta al infierno. Y no es metáfora. Es fuego literal que nunca se apaga. En 1971, una perforación de gas natural colapsó el suelo y expuso una enorme bolsa subterránea. Temiendo la liberación de gases tóxicos, los ingenieros le prendieron fuego, creyendo que se extinguiría en días. Pero las llamas no se apagaron. Siguen ardiendo hoy. 70 metros de ancho. 30 metros de profundidad. Millones de metros cúbicos de gas consumidos sin pausa. Durante el día, el cráter es una herida abierta en el desierto. Durante la noche, brilla como una visión de otro mundo. El calor irradia a decenas de metros de distancia. El suelo alrededor del borde es inestable. Un solo paso en falso y caes directamente en un pozo de fuego sin posibilidad de escape. Las llamas bailan como entidades vivas. Y la pregunta que nadie responde completamente es, ¿cuándo se apagará? Nadie lo sabe. Porque este infierno fue creado por error humano. Y se niega a morir. Pero no todo el peligro es fuego.
A miles de kilómetros de distancia, bajo el sol abrasador de Senegal, el lago Redba brilla con un rosa irreal. Su belleza es hipnótica. Pero el agua es una trampa silenciosa. La concentración de sal en algunas zonas alcanza casi el 40%. Eso es más salino que el mar muerto. La piel arde al contacto prolongado. Cada gota que toca los ojos es un dardo de dolor químico puro. Y aún así, los trabajadores entran al agua hasta la cintura. Cosechan sal a mano en un paisaje tan duro como impresionante. El color rosa proviene de microorganismos que proliferan bajo la luz solar intensa. Pero esa belleza extraña no cambia el hecho de que este lago no fue diseñado para ser habitado. Fue diseñado para resistir. Y quienes trabajan en él lo saben. Sienten el escozor. Sienten el peso del calor. Sienten que la belleza y el peligro pueden coexistir en el mismo lugar sin contradicción. Porque la tierra no necesita que la entiendas. Solo necesita que la mires. Y cuando lo haces, descubres que los lugares más hermosos suelen ser los más hostiles. Que cada paso en ellos es una negociación silenciosa con fuerzas que no negocian. Y que el coraje humano no consiste en vencer esos lugares. Consiste en atreverse a caminarlos sabiendo que nunca serán domesticados. 3 kilómetros cuadrados de agua corrosiva. 3 kilómetros cuadrados de veneno convertido en mercancía. El lago Reta no solo quema. Produce. Miles de toneladas de sal al año emergen de esa trampa química que castiga cada centímetro de piel desprotegida. Y quienes cosechan esa sal lo hacen sabiendo que el lago no perdona la distracción. Sienten el peso de las herramientas. Sienten el calor que duplica el daño. Sienten que cada jornada es una apuesta contra un paisaje que nunca dejará de ser hostil. Porque la sal no se extrae del lago Reta. Se arranca. Muy lejos de allí, en lo profundo del oeste de la India, una fortaleza desafía algo más que el tiempo. Desafía la lógica de quienes la miran desde abajo. El fuerte Iragat se alza sobre una cresta tan estrecha que parece dibujada con navaja. Más de 1400 metros de altitud. 800 años de historia. Cero margen de error en el ascenso. La ruta final hacia la cima no es un sendero. Es una pared casi vertical donde las cornisas apenas alcanzan el ancho de un pie. Donde un resbalón no ofrece segunda oportunidad. Solo caída. Solo denso bosque cientos de metros más abajo tragándose lo que cae. Y sin embargo, alguien construyó esto hace 8 siglos. Alguien decidió que controlar las rutas comerciales de las montañas Sayadri valía el riesgo de subir materiales, levantar muros y vivir en un lugar donde caminar distraído es morir. Hoy no hay barandillas. No hay cuerdas. No hay equipos de rescate esperando. Solo ruinas que resistieron siglos de tormentas mientras los visitantes modernos luchan por resistir un solo ascenso. Porque hay lugares donde la historia no fue escrita con pluma. Fue tallada con vértigo. Pero si el vértigo tiene un hogar más literal, cuelga sobre el río Unza en el norte de Pakistán. El puente colgante de Usini se extiende casi 200 metros sobre agua helada que ruge en el fondo de un desfiladero sin fondo visible. Finas tablas de madera. Cables de acero deshilachados. Muchas tablas ausentes. En esos vacíos solo quedan los cables, y tus pies deben encontrarlos mientras el viento de montaña empuja el puente de lado a lado como si quisiera desprenderte. No es una atracción. Es la única forma de cruzar. Los habitantes lo usan a diario. Los niños también. Para ellos, uno de los cruces más aterradores del planeta no es un desafío opcional. Es necesidad pura. Tus manos se aferran a los cables. Tus ojos evitan mirar hacia abajo porque saben que allá abajo el río no ofrece rescate. Y cada paso balancea el puente con más fuerza, convirtiendo el equilibrio en lucha constante contra el propio miedo. Porque algunos puentes no fueron construidos para ser seguros. Fueron construidos para ser posibles. Y si quieres saber hasta dónde llega el veneno industrial cuando se confunde con paisaje, viaja al corazón de las montañas Apuseni en Rumanía. El pueblo de Geamana desaparece bajo un mar tóxico. Más del 90% sumergido. Solo el campanario de la iglesia y algunos tejados emergen del agua ácida como lápidas oxidadas. En los años 70, una mina de cobre cercana desvió sus desechos químicos hacia el valle. El lodo venenoso inundó las casas. Los metales pesados contaminaron cada gota. Cientos de aldeanos fueron forzados a abandonar sus hogares. Pero un anciano, según se cuenta, se negó a irse.
Prefirió quedarse en el borde cada vez más estrecho del lago que devoraba su mundo. Hoy el paisaje es surrealista. Hermoso desde la distancia. Mortal de cerca. El agua refleja el cielo con tonos imposibles. Pero beber de ella es morir lentamente. Tocarla es químicamente peligroso. Respirar cerca de ella es inhalar el precio del cobre extraído sin mirar hacia abajo. Porque hay pueblos que no fueron abandonados por guerras ni desastres naturales. Fueron devorados por decisiones humanas convertidas en lagos. Si esto te dejó sin palabras, únete a Secretos del Mundo Desconocido. Porque el próximo viaje te espera en un lugar donde el aire se vuelve tan delgado que respirar es un lujo y caminar es desafiar el límite mismo del cuerpo humano. Mientras tanto, en el noreste de Turquía, una carretera sube por las montañas como si hubiera sido tallada por alguien que nunca consideró el miedo una variable relevante. La carretera de 915 asciende más de 2000 metros a través de las montañas Oganli. 29 curvas cerradas. 29 giros afilados apilados uno tras otro sobre un acantilado vertical sin barandillas. Sin barreras. Sin margen. En muchos tramos la carretera apenas alcanza el ancho de un vehículo. Si dos coches se encuentran, uno debe retroceder peligrosamente cerca del vacío. La niebla llega sin aviso. La nieve cubre el asfalto en segundos. Los deslizamientos de tierra bloquean el paso reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Frenar demasiado tarde significa deslizarse. Girar demasiado abierto significa caer. Cada viaje aquí no es transporte. Es prueba de supervivencia donde la habilidad importa menos que la suerte. Porque la montaña no negocia. Solo observa. Y si buscas un lugar donde la muerte dejó de ser abstracta y se convirtió en paisaje congelado, sube casi 5000 metros en el Himalaya indio. Rob Kund. El lago de los esqueletos. Cuando el hielo se derrite cada verano, cientos de huesos humanos emergen bajo las aguas poco profundas y a lo largo de las orillas. Cráneos. Costillas. Fémures. Todos visibles. Todos reales. Durante décadas nadie supo qué pasó. Hasta que la ciencia reveló que muchos murieron alrededor del siglo IX. Probablemente por una tormenta de granizo tan violenta que fracturó cráneos como si fueran cáscaras. Llegar hasta aquí requiere varios días de caminata a través de terreno inestable. Temperaturas bajo cero. Aire tan delgado que cada respiración es una conquista. Y cuando finalmente llegas, descubres que la montaña no olvida. Que los muertos permanecen donde cayeron. Que la belleza helada de Rob Kund es también un cementerio sin lápidas. Porque la tierra no borra. Solo conserva. Subes 5000 metros. Tu cerebro lucha por el oxígeno. El hielo se derrite bajo tus botas. Y cuando llegas al borde del lago, el vértigo no viene de la altura. Viene de lo que ves bajo el agua. Cientos de cráneos. Costillas dispersas. Huesos que llevan más de 1000 años esperando. Si permaneces más de unas horas aquí, el mal de altura comienza a cerrarse sobre tu mente como una mano invisible. Las náuseas llegan primero. Después la desorientación. El cuerpo humano no fue diseñado para estas alturas. Y cuando el clima cambia sin aviso, la montaña no ofrece refugio. Solo superficie vacía. Tú, el lago. Y los muertos que nunca se fueron. Pero si buscas un lugar donde lo macabro dejó de ser leyenda y se convirtió en atmósfera visible, baja al nivel del mar. Xochimilco. Los canales olvidados cerca de la Ciudad de México. Entre el follaje húmedo y las aguas quietas cuelgan cientos de muñecas. Algunas sin ojos. Otras sin brazos. Todas mirando. No hacia ti. A través de ti. La isla de las muñecas no es decoración. Es obsesión materializada. Durante más de 50 años, un hombre llamado Don Julián Santana recogió cada muñeca rota que encontraba. Las colgó de los árboles como ofrendas. Como testigos. Como intentos de calmar a un espíritu que según él nunca se fue, una niña ahogada en el canal. Nadie confirmó que esa niña existiera. Pero Don Julián jamás dejó de colgar muñecas. Hasta 2001. Cuando fue encontrado ahogado en el mismo canal. En el mismo lugar donde todo comenzó. La humedad tropical ha devorado sus cuerpos plásticos. Los insectos habitan sus rostros huecos. Y lo que alguna vez fue inocencia infantil ahora es una galería de pesadilla al aire libre. Nadie sabe cuántas muñecas hay. Cientos confirmadas. Quizá miles ocultas entre las ramas. Lo único seguro es que cuando llegas, sientes que no estás solo.
Que algo observa desde cada muñeca. Que la obsesión de un hombre murió. Pero lo que dejó atrás permanece vivo. Y si crees que el desierto más seco del planeta no puede sostener símbolos, camina 75 kilómetros hacia la nada. Atacama. Norte de Chile. Donde casi nunca llueve. Donde el suelo parece Marte. Donde el silencio es tan absoluto que oyes tu propia sangre circular. Y allí, emergiendo de la arena infinita, una mano gigante de hormigón se alza hacia el cielo. 11 metros de altura. Dedos separados. Congelada en un gesto que parece pedir ayuda. O despedirse. Mano del Desierto fue construida en 1992 por el escultor Mario Irarrázaval. No como atracción. Como declaración. Vulnerabilidad humana frente a la inmensidad. Soledad material en un paisaje que no reconoce la existencia humana. De día el calor es insoportable. De noche el frío quema la piel. No hay ciudades cercanas. No hay árboles. No hay vida visible. Solo esta mano solitaria emergiendo del lugar más árido de la Tierra. Donde algunas zonas no han visto lluvia en siglos. Y cuando estás frente a ella, entiendes que no es un monumento. Es un espejo. Porque el desierto te devuelve la única verdad que importa: eres pequeño. Frágil. Y el planeta no necesita tu presencia para existir. Pero si buscas un lugar donde la guerra dejó un legado vertical, sube a 3000 metros en los Dolomitas. Norte de Italia. Paredes de piedra caliza que cortan el cielo como cuchillos. Y clavados en esas paredes, cables de acero. Escaleras metálicas. Peldaños atornillados directamente a la roca. La vía ferrata fue construida durante la Primera Guerra Mundial para mover soldados a través de montañas imposibles. Hoy es una red de rutas de escalada extrema que recorre cientos de kilómetros. Cualquiera puede intentarlo. Pero eso no significa que debas. Porque los cables te sostienen. Pero no te salvan. Un error. Una tormenta. Un peldaño suelto. Y caes. Cada año decenas de escaladores necesitan rescate. Algunos no lo consiguen. El oxígeno escasea. El clima cambia en minutos. Y lo que parecía una aventura controlada se convierte en lucha pura por mantenerte vivo. La vía ferrata ha democratizado el montañismo. Pero también ha democratizado el peligro. Porque las montañas no perdonan la inexperiencia. Solo la registran. Y si crees que los Alpes suizos son postales nevadas, cruza el paso del Gotardo. 2160 metros de altitud. 700 años de historia. Y una carretera empedrada con 24 curvas cerradas apiladas una sobre otra como una escalera de piedra imposible. La carretera del Tremola es una obra maestra de ingeniería del siglo XIX. Pero también es una trampa mortal cuando llueve. Cuando nieva. Cuando la niebla borra la visibilidad. Las piedras irregulares se vuelven hielo. Las curvas en horquilla no permiten errores. Un frenazo tardío. Un giro abierto. Y el abismo espera. El Gotardo fue ruta comercial. Ruta militar. Ruta de supervivencia. Hoy sigue cobrando víctimas. Porque la montaña no cambia. Solo los que intentan cruzarla. Pero el verdadero límite del planeta no está en las alturas. Está en la frontera entre Panamá y Colombia. 160 kilómetros de selva impenetrable. Pantanos. Ríos desbordados. Serpientes. Enfermedades. Y silencio roto solo por gritos que nadie escucha. El tapón del Darién es el único vacío en la carretera panamericana. No porque sea imposible construir. Porque es imposible controlar. Aquí la naturaleza y el caos humano se funden. Cada año miles de migrantes intentan cruzarlo. Muchos mueren ahogados. Otros por enfermedades. Otros desaparecen. No hay caminos. No hay señal. No hay ayuda. Solo selva que devora todo lo que entra. Y si aún crees que las carreteras son seguras, conduce por Kishtwar. Himachal Pradesh, India. Una ruta de 114 kilómetros tallada directamente en paredes verticales. Tan estrecha que un solo vehículo apenas cabe. Túneles naturales tan bajos que los techos rozan el metal. Curvas ciegas. Precipicios sin barandas. Esta no es ingeniería. Es desafío puro. Cada kilómetro es una apuesta. Y la montaña siempre tiene la última palabra. Volviste de lugares que la mayoría nunca verá. Subiste montañas imposibles. Descendiste bajo hielo que guarda fuego. Cruzaste gargantas talladas por millones de años.
Y en cada lugar descubriste lo mismo. Que el planeta no fue hecho para nosotros. Pero nos permite estar aquí. Y esa es la verdadera maravilla. Ahora dime, ¿en cuál de estos lugares elegirías estar solo durante una semana entera?